Bueno, muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos de nuevo. Espero que se encuentren bien. Como es costumbre, cada mes nos encontramos en este espacio, A ver, yo no lo siento tanto como un espacio de conferencia. Yo he preferido más que sea como un espacio de charla. Siempre he dicho que la invitación mensual, más que una conferencia, es un espacio para poder conversar. Aunque, bueno, yo sé que la tecnología ha facilitado muchísimas cosas, no deja de ser una barrera, es una barrera tener esta pantalla. Es algo paradójico, o sea, nos acerca, pero también nos separa una pantalla, pero nos acerca pues el hecho de que nos podemos conectar desde cualquier lado del mundo. Entonces, pienso que es una gran ventaja. Y siempre he querido que este espacio sea un espacio así, más de charla que de conferencia, donde yo vengo y les, y les hablo de una manera muy académica, muy formal de los temas que les vamos proponiendo. Como saben, pues esta charla es sobre duelo y hoy vamos a conversar sobre sus generalidades. Eh, es posible que ya hayan estado acá y que ya me conozcan. Soy Cristian Arbeláez. Desde hace ya 16 años que vengo ejerciendo como psicólogo clínico y más enfocado en el tema de los duelos por la pérdida de seres queridos que han fallecido. En estos 16 años, pues digamos que he escuchado muchas personas y esta charla que les voy a compartir hoy, eh, de cierta manera, me la sé de memoria. Me la sé de memoria no porque me haya sentado a memorizarla, que esto es esto, sino que en la interacción de las consultas, en la interacción de la clínica, esto que llamamos las generalidades se corrobora constantemente. Y entonces, por eso es que más que aprender o entender, yo digo, o yo más bien diferencio, que se trata de comprender, ¿sí? Yo muchas veces en consulta le digo a las personas que acompaño que uno entiende muchas cosas desde acá, o sea, racionalmente nosotros entendemos qué es una pérdida, qué es la muerte, qué es que no voy a volver a ver a esa persona, eso yo lo entiendo, pero yo utilizo la palabra comprender cuando ese entendimiento va como hacia el interior, por decirlo así, cuando se integra, cuando uno como que lo siente como con todo su ser, ¿sí? No solamente con su mente, sino que, claro, yo entiendo que murió, yo sé que ya no está, que ya no vuelve, yo estuve en los rituales, yo fui a la velación, al funeral, etcétera, pero hay algo que no termina como de convencerme, que es lo que llamamos negación, eso lo vamos a ver ahorita. Pero cuando uno hace este trabajo de duelo, ese entendimiento ya no solamente es racional, sino que es como de todo el ser, de todo mi ser, es cuando yo digo que ya hemos comprendido o estamos comenzando a comprender lo que es estar sin esa persona. Entonces, bueno, esta comprensión, y es también lo que yo le decía a los estudiantes cuando acompañaba grupos o cuando, sí, era, pues, daba conferencias en universidades, yo les decía, es que esto no se trata de memorizar, se trata de que esto que vamos a hablar, tú lo integres y lo puedas observar y lo puedas ver desde distintas perspectivas. Y este ha sido mi trabajo pues de estos 16 años, porque cada encuentro, cada cita, cada persona me recuerda cosas y me enseña cosas. Entonces, bueno, pues debo decir que esta conferencia
tiene muchísimos años, no los 16 que yo llevo como psicólogo, pues por allá en el 98 un médico comenzó a hablar de duelos en la ciudad de Medellín. Él fue Jorge Montoya Carrasquilla y él hizo una estructura que pues incluía estos temas que vamos a ver hoy. Y claro, con el paso del tiempo, pues quienes hemos aprendido en su momento de él y hemos tomado esta charla, la hemos ido adaptando a nuestro estilo. Claro, que yo la esté dando acá no es igual a que la estuviera dando en un espacio presencial, con un video beam o de pronto con otras herramientas. Pero siempre como con esa personalidad de quien está hablando de esto. Y eso creo que también es lo interesante, porque hablamos desde lo que, pues estoy hablando a nombre propio, yo hablo desde lo que he leído, pero también desde lo que he experimentado en mi vida, no solamente como psicólogo, sino también pues, como un ser humano que está en esta tierra. Y yo quiero comenzar diciendo que, y esta es como mi postura, el duelo tiene tres características que se las escuché a una persona en un espacio de cineforo y una cuarta que yo agrego. Este hombre, íbamos a iniciar con la película, no recuerdo qué película íbamos a ver y el hombre no era mi paciente, era la primera vez que lo veía y él decía, es que los duelos, pues hablando específicamente del duelo por muerte, son dolorosos, pues indudablemente, son complejos, porque es que esto no sigue una línea recta. Uno no puede pensar que eh, cada vez va a estar mejor, cada día va a ser mejor que el otro día, o va a ser peor que el otro día. Era muy gracioso porque siempre la imagen que se ha usado, bueno, no puedo generalizar y decir que siempre, ¿sí? Más bien la más común, siempre la imagen como del electrocardiograma o de la montaña rusa. A mí toda la vida me ha generado como cierta incomodidad decir, es que el duelo es como una montaña rusa, pero son cosas mías de que peleo con las palabras. Porque, claro, uno lo siente así, uno siente que subió y bajó y después vuelve y sube, después vuelve y baja, así. Pero yo buscaba como formas de sentirme cómodo al hablar de esto, pues y a veces no se trata de que uno como psicólogo, terapeuta, se tenga que sentir cómodo con lo que dice, sino que hay que decir las cosas como son. Y a veces se dicen cosas que incomodan, a veces una devolución o un señalamiento puede ser como muy fuerte. Pero bueno, eso también va en el estilo de cada uno. Pues en este caso, pues eso también va en mi estilo, ¿sí? El caso es que yo decía, bueno, y si lo pensamos como las olas del mar, que van y vienen, que se agitan algunas veces y que otras veces están calmas. Y esa imagen me sentía yo como pues, más cómodo con ella y decía, sí, el duelo es como el mar, que a veces está furioso y a veces está muy agitado y otras veces está muy calmo, pero siempre en movimiento, siempre en movimiento. Por eso utilizaba mucho esa imagen. Pero también decía que esto no era una línea recta, estoy mejor, estoy mejor, estoy mejor, o estoy peor, estoy peor, estoy peor, sino que yo decía que eso era como un garabato, como un movimiento así como que se movía como para todos los lados. A veces incluso decía que era como una espiral, como que uno pasaba como por puntos conocidos, ¿sí? ¿Y por qué decía como una espiral? Porque muchas veces me dicen en consulta personas que están iniciando en su proceso de duelo que me devolví. Yo estaba relativamente bien, relativamente tranquila o tranquilo y me devolví. Yo nunca he pensado que uno se devuelve, porque pensar que uno se devuelve es pensar precisamente en la lógica de la línea recta. Yo voy por acá
y vuelvo acá. O bueno, veámoslo así, como que, digamos que aquí empieza la pérdida y entonces yo voy avanzando, voy avanzando, voy avanzando y llego a un punto donde me devuelvo. Y a otra vez tengo que empezar y me devuelvo. Yo no concibo la vida como una línea recta. Esa tal vez tiene que ver con nuestra percepción de la temporalidad, del tiempo. Nosotros recordemos que el tiempo, pues digo recordemos es porque lo he hablado en otras charlas y tal vez ustedes no las han visto. Nosotros tenemos como una convención del tiempo como si el tiempo fuera lineal, ¿sí? Como que amanece, el mediodía, anochece y otra vez, pues lineal circular, pues, o circular, pues, lo podríamos decir así, como que una sucesión. Amanece, anochece, amanece, anochece, amanece, como hacia el infinito. Y la percepción del tiempo es muy distinta de acuerdo a distintas condiciones, ¿sí? Valga la redundancia. Hay una película, a mí siempre me gusta citar películas, algunas relacionadas directamente con el tema del duelo y otras no tan directamente. Hay una película que ha sido muy aclamada, gustó mucho, se llama Interestelar. Sí, es que la estaba confundiendo con La Llegada. Interestelar, la Tierra está muriendo, pues digamos que ahí es donde aparece el tema de duelo. El tema de duelo va a estar presente en todo, porque precisamente todo es impermanente, ¿sí? Y esa es una gran enseñanza pues de las filosofías o de los discursos espirituales. Nada es eterno, al menos no en esta realidad. Hasta el mismo sol que nos calienta, el que está allá y que vemos, él tiene digamos, un tiempo de existencia, que pueden ser miles de millones de años, ¿no? Realmente no sé, uno puede buscar en internet cuánto vive una estrella, y eso es muy bonito decirlo en esas palabras, cuánto vive una estrella, ¿sí? Podemos decir que el sol está vivo, que esta tierra está viva, pero que no va a estar infinitamente viva, va a estar un tiempo. Y eso es lo que también se dice que es lo que le da sentido a que estemos acá. Todo es impermanente. Uno lo encuentra en el budismo tibetano. Todo es pues todo es impermanente o nada es permanente, pues lo vamos a decir de las dos maneras. Y la otra expresión que a mí me ha servido mucho es nada nos pertenece, ¿sí? O sea, o digámoslo de otra forma, nada es para siempre y nada nos pertenece. O sea que eso lo podemos aplicar también, lo podemos aplicar al mismo duelo. El duelo tampoco tiene que ser para siempre. Espérenme, pues yo sé que les he dado solo dos características. Les he dicho, es doloroso, es complejo, estamos en complejidad. Ya vamos para las otras dos características que tiene el duelo. Entonces, en ese sentido, pues en la película, ellos viajan al espacio a buscar pues, nuevos planetas donde la especie humana pueda continuar pues, existiendo, ¿sí? Como especie, las futuras generaciones. Y hay unos planetas que son como opcionales, como ellos dicen, bueno, posiblemente este o posiblemente este o posiblemente este. Y ellos van allá, pero cuando uno está en el espacio, el paso del tiempo en el espacio es muy distinto al paso del tiempo en la Tierra. Entonces, un día en Venus o un día en Júpiter es muy distinto a un día acá en el planeta Tierra. Entonces, este hombre, el protagonista que inicia su viaje, en caso tal de que pudiese regresar, su hija, que era pues una niña, cuando él regresara, iba a ser una mujer ya muy mayor. Entonces, cómo es el tiempo? ¿Cómo funciona esa abstracción que es el tiempo? ¿Sí? Entonces,
Por eso les decía que no podemos pensar en el tiempo como algo lineal que se mueve hacia adelante. Pues yo no lo concibo así. ¿Cómo lo podríamos concebir? Pues yo creo que tendríamos que hacer pues un estudio sobre la física tal vez cuántica, para las dimensiones, las diferentes dimensiones, como para poder empezar a tener una comprensión del tiempo, cómo el tiempo se mueve en forma curva, pero bueno, no es mi campo, yo no soy físico, pero ese tipo de discursos son muy interesantes de escuchar o de explorar, porque nos permite también comprender un poco más lo que es estar en esta tierra, ¿sí? Entonces, de nuevo, no pensemos que vamos a estar mejor, 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 o peor, 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 sino que esto es un movimiento a veces impredecible, ¿sí? Sonrío porque me estaba acordando de cómo cuando nosotros estábamos, bueno, nosotros digo los que tenemos más o menos la edad mía, nosotros íbamos a ver ciencias y nos enseñaban sobre química y esos temas. Entonces el electrón, el protón, ¿cómo es? El protón, el neutrón y el electrón. Y cómo el electrón se movía a través pues, del núcleo. Y anteriormente nos decían que ellos se movían de una forma como predecible, pero más tarde se descubrió que no, que eso se mueve de forma, él como que se mueve por acá y como que desaparecía y aparece por otro lado. Denle una miradita cuando puedan a ese tema de la física. Hay una serie espectacular que, como les digo, nos permite pensar cosas, reflexionar cosas sobre lo que es estar en este mundo, ¿sí? ¿Y por qué pensar cosas desde la física, lo que es estar en este mundo? Pues por lo que estamos hablando, que somos seres de un ratico. Nosotros estamos aquí un ratico y nuestros seres queridos dan cuenta de eso, de que uno está acá un tiempo muy chiquito en comparación a lo que es el tiempo, la edad del universo, lo que es la edad de esta tierra, por ejemplo. ¿Y eso está mal o eso es malo? No, como les decía hace un rato, es lo que le da sentido a que estemos acá. Y yo siempre cito a Borges, no porque yo me lo haya encontrado, sino precisamente porque me lo compartió una profesora en la universidad cuando yo estaba estudiando duelo. Se llama El Inmortal. Es un cuento no muy largo de Borges y él habla, y en ese cuento precisamente se habla de eso. Pero también encontramos otras historias que nos proponen esas ideas. Hay una historia que habla también de los oficios infinitos, donde cada oficio se repite y se repite y se repite y se repite, y que eso sea infinito le resta todo el sentido. Entonces, bueno, entonces les invito a que vean esta serie, se llama Cosmos. Es una serie que en nuestra infancia, cuando no existía Netflix, ni Disney Plus, ni esos canales de streaming, ni siquiera el Internet, pues ya más o menos imaginarán cuántos años tengo yo. Yo soy de la generación pre-Internet. O sea, cuando yo había nacido, no había Internet. Y veíamos televisión educativa, pues yo, pues no sé, yo siempre he dicho que he sido ocioso y curioso. Me sentaba a ver televisión, pues en casa, después de la escuela. Y viendo televisión me encontraba un programa que me gustaba mucho, que era Cosmos, con Carl Sagan. En esa época, y lo que él proponía, pues me gustaba, pero lo que más me enganchaba, pues era pues, la nave en la que él viajaba, porque yo, pues, por alguna razón, siempre me ha gustado la ciencia ficción. Hace unos años como que sacaron, yo no sé si podríamos llamarlo un remake o una nueva temporada de ese programa con alguien, y es muy bonito como empieza. Es alguien que conoció directamente a Carl Sagan, y gracias a él, este hombre, el que aparece en esta nueva temporada de Cosmos, se inspiró para hacer
para ser astrofísico, ¿sí? Entonces, es muy chévere. Denle una miradita. Cuando puedan, búsquenlo en internet o donde sea. Y como les digo, eso nos invita a reflexionar sobre lo que es estar en este mundo. Entonces, volviendo al tema, lo que les decía, el duelo es doloroso, es complejo y en términos de tiempo, de esa percepción que nosotros tenemos de tiempo, no es corto. Así que no tiene sentido que nos presionemos o que nos afanemos en hacer el duelo. No nos preocupemos tanto por cuánto va a durar un duelo, sino que más bien ocupémonos de cómo vamos a trabajar ese duelo. Y ahí les acabo de dar dos claves fundamentales en una experiencia de duelo. Y es que lo más importante no es el tiempo y que se trata de un trabajo. ¿Sí? Así. Eso es de lo primero que debemos recordar al momento de enfrentar o de experimentar una pérdida de un ser querido. ¿Sí? O cualquier otro tipo de duelo. Pero aquí nos vamos a enfocar en el duelo por muerte. ¿Sí? No es un asunto tanto de tiempo, pero es un trabajo. El tiempo como tal, pues porque pues el tiempo es pues es esa percepción de estar pues en esta realidad, por decirlo así, es la materia prima o la mesa de trabajo en la que hacemos el duelo. Y les puedo decir algo un poquitico medio enredado. Si bien diremos que el duelo no tiene un tiempo, pues porque puede durar un año, dos, cinco, si es de tiempo, ¿sí? A ver, perdón, no es de tiempo, pero sí tiene un tiempo, ¿sí? Es que lo dije al revés. El duelo no es de tiempo, pero sí tiene un tiempo. ¿Cómo así? ¿Eso qué quiere decir o qué es lo que yo pretendo decir al decirlo de esa manera? No es de tiempo en cuanto no podemos decir exactamente cuánto va a durar, pero sí tiene un tiempo en cuanto no es igual siempre. O sea, al principio del duelo, lo que yo siento, lo que yo pienso o lo que yo hago no va a ser lo mismo, pues casi que obviamente podríamos decirlo de esa manera, si hacemos el trabajo, cuando hayamos hecho un trabajo, pues en el tiempo. ¿Sí? Muy enredado. Bueno, creo que es tiempo, tiempo, tiempo. El asunto es que esto tiene unas fases y tiene unas tareas, y cuando yo transito las diferentes fases y realizo las diferentes tareas, mi experiencia es distinta. Así, de eso se trata. Pero ahí me adelanté un poquito porque hablando de esto como experiencia, nos empezamos a enfrentar a a distintas formas de vivir el dolor. Pero entonces, antes de eso, quiero hacer una aclaración. ¿Qué es el duelo entonces? El duelo es perder algo que para nosotros es significativo. Freud lo dijo hace más de 100 años, 1915, 1917, en Duelo y Melancolía. Él dijo, así literalmente es la traducción al español, el duelo es la reacción ante la pérdida de un objeto o una abstracción equivalente, pues un objeto valioso o una abstracción equivalente. ¿Eso qué quiere decir? Cualquier pérdida de algo tangible, tangible puede ser por objeto, no es que esté cosificando las relaciones, pero un objeto pues puede ser, pues, en psicología uno habla de relaciones objetales para hablar de las relaciones con otros semejantes, ¿sí? Pero no es que los otros sean cosas, sino que uno dice, bueno, relaciones con otros. Y en esas relaciones yo puedo perder en la vida a mis abuelos, a mis pares, a un hermano, a mis padres. Ahorita dije pares, ¿sí? Pares son como
a la misma edad o semejantes, amigos, ¿sí? Puedo perder mi pareja, puedo perder los animales que están presentes en mi vida como animales de compañía. Y ese ser tangible al que podía abrazar, al que podía besar, con el que interactuaba, que era pues, de carne y hueso, muere. Y lo que yo experimento tras su muerte es un duelo. Pero también experimento duelo por aquello que es intangible, ¿sí? Él decía que uno puede sentir un duelo por cosas intangibles, como por ejemplo la patria. Pero alguien dirá, pero ¿cómo así? Que la patria es algo tangible, o sea, la, 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 la tierra, Colombia es algo tangible. Colombia es tierra, es un lugar donde yo habito, entonces es algo que existe. Pero la sensación de identidad, por ejemplo, perderme yo, perder mi autoestima, perder mi seguridad, ¿sí? Cuando hay situaciones de violencia, cuando hay situaciones de agresión psicológica, donde el otro me agrede y yo siento que mi ser, mi nombre, por así decirlo, que es algo tan importante, nuestra buena imagen, cuando nos dañan la buena imagen, sentimos un duelo, ¿sí? Y eso no es algo tangible, perder el buen nombre, cosas que a veces no se pueden recuperar o que cuesta mucho recuperar si es posible, ¿sí? Y frente a eso, también experimentamos duelo. Entonces, duelo es cuando perdemos, yo ingreso a un estado o experimento un estado que se llama duelo, ¿sí? Y ya más o menos ustedes van entendiendo o sea, que uno puede estar en duelo no solo cuando muere un ser querido, sí, uno puede estar en duelo por muchas cosas. Desde el nacimiento hasta la muerte vamos a experimentar duelos. Alguien me decía en un espacio que yo acompaño, un espacio pues no bueno, se llama Mindfulness, es un espacio donde yo comparto experiencias sobre meditación, sobre autocuidado, también de reflexiones, y esta persona decía que todo era como una lucha constante, todo el tiempo era como una pelea, y todos los días como un reto, y eso generaba mucho malestar, y fue muy interesante que propusiera ese tema, porque yo le decía, sí, pues no te contradigo, porque efectivamente yo en algún momento como psicólogo se me ocurrió una idea, pues que la vida es un resolvedero de cosas, pues como que uno viene a la vida a resolver cosas. Y el problema no es si sí o si no. Pues alguien dirá, no, yo no estoy de acuerdo con usted, Cristian, de que la vida sea un resolvero de cosas. No me gusta esa forma de concebir la vida. Y está muy bien que se vea de diferentes maneras. Y yo no lo quiero decir como de manera invalidante o despectiva frente a la vida. No, todo lo contrario. El hecho de que uno resuelva cosas es lo que nos permite expandir la conciencia. El hecho de que estemos resolviendo cosas o que nos estemos enfrentando a retos es lo que nos permite crecer a nivel individual, como ser, como sujeto. O sea, Freud decía, vuelvo a traer a Freud, pues que ha sido pues mi referente principal. Él decía una frase y es que he sido un hombre afortunado, nada se me ha dado fácil. Y es que para el Freud de 1800, 1900, enfrentarse a una sociedad tan conservadora, con una propuesta tan subversiva como era el psicoanálisis, y diciendo un montón de cosas
que la sociedad no aprobaba o no avalaba, fue un gran reto, pero él fue muy corajudo, si me permiten la palabra, él no se rindió y no se dio por vencido en su propuesta. Ya hoy, pues más de 100 años después, la psicología, la psiquiatría y otros saberes, incluso el arte, la literatura, le deben mucho al psicoanálisis. Así lo critiquen y lo descalifiquen bueno, y lo rechacen de una u otra manera, Freud con lo que propuso o con lo que aportó con el psicoanálisis hizo grandes aportes a la comprensión del psiquismo humano. Bueno, entonces, desde el nacimiento hasta nuestra muerte, vamos a estar perdiendo cosas. Cuando nacemos, pues lo primero que perdemos es el útero, el estar en el útero, ese lugar donde... Síganme acá porque miren esto tan especial, ¿sí? Uno cuando está en el útero como un bebé, está en un lugar con todas sus necesidades cubiertas, el lugar es agradable, pues digamos que se puede, pues para el bebé tiene que ser agradable, si no sería posible pues el crecimiento y el desarrollo, todas las necesidades cubiertas, ya lo dije, escuchando los latidos del corazón de nuestras madres. Hace poquito, en mayo, precisamente estuvimos hablando de ese tema, el tema de la mamá y la presencia de ese ser en nuestras vidas. Estas charlas ustedes las pueden encontrar, pues yo no sé qué pasó con Facebook. Facebook desarrolló como una política de que los videos solamente pueden estar como un mes y luego se van eliminando. Yo no sé si eso obedece a algo, pero entonces estos videos yo los bajo y los subo a mi canal de YouTube que se llama Psicólogo Cristian Arbeláez, y ahí ustedes pueden encontrar estos otros videos que hemos hecho sobre padres, madres y otros temas, no solo de duelo, sino pues reflexiones, como les digo. Y entonces estamos ahí en un lugar donde flotamos, podríamos decir, en el útero, escuchando los latidos del corazón, recibiendo pues como esos otros estímulos, todas las necesidades cubiertas, etcétera. Y luego nacemos, venimos al mundo, a veces de una manera no muy, no traumática, sino que a veces es muy traumático nacer, ¿cierto? A veces es como una forma fuerte, ¿cierto? Quienes son mamás lo saben mejor que nosotros los hombres. A veces se nace de una forma muy bella, pero a veces es fuerte, bueno, sí, hay llanto, hay dolor, la madre siente dolor y todo ese tipo de cosas. Y entonces uno llega al mundo y llega y llora y grita porque lo sacaron de allá y le cortan el cordón umbilical. Y entonces uno pierde eso, pero cuando pierde eso, gana esto. Y por eso les decía hace un momento que pensáramos en eso, en lo que hay más allá de lo que es perder. Yo perdí el útero, yo perdí ese lugar, yo perdí todas esas comodidades y vengo a enfrentarme a esta vida, que no es fácil, pero que está llena de posibilidades. ¿Sí? ¿Qué es lo que les estoy proponiendo con esto? Las diferentes formas de poder ver este mundo. Que eso es parte de nuestro aprendizaje, ¿sí? Que es parte de lo que venimos a resolver. Entonces, cuando esta persona nos decía en el grupo de mindfulness, es que todo es una lucha, todo es una pelea, todas son problemas, todos son dificultades, ¿sí? Tú lo puedes ver así, tú lo puedes ver así, porque, y algo que hablábamos y algo que le devolvíamos es que tal vez la pelea no es con el mundo, sino contigo misma. Tal vez se está peleando es contigo, más allá
de lo que se trata, ¿sí? O sea, no se trata tanto de pelear con las cosas, pues, sino de tu actitud. Y yo les decía que, pues, muchos pensadores, desde la antigüedad, Grecia, Roma, señalaban de que no se trata tanto de lo que te sucede, sino de lo que tú haces con lo que te sucede. Y ahorita hoy en día es una expresión que se ha manoseado mucho y son esas frases que nos encontramos como de forma muy recurrente. No es lo que te sucede, es lo que haces con lo que te sucede. Vale, listo. La frase es chévere, pero comprendámosla, no solamente desde acá. Yo la entiendo, comprenderla, que era lo que les decía al inicio de esta charla. Comprender qué quiere decir no es lo que me sucede, sino lo que yo hago con lo que me sucede. ¿Sí? Entonces, vamos perdiendo al nacer el útero, luego pues, podemos hacer una lista larguísima de cosas que iremos perdiendo a lo largo de nuestras vidas. Se nos caen los dientes de leche y vienen los otros dientes, perdemos juguetes, perdemos relaciones y pues en algún momento perdemos vínculos especiales y significativos, pero tal vez con los abuelos, que pues, en algunos de nosotros pudieron ser nuestras primeras pérdidas objetales o vinculares, podemos perder a nuestras mascotas. Y hay algo que, esto no lo digo yo, bueno, digamos que es una relectura de Sándor Márai. Sándor Márai, él fue premio Nobel de literatura y en uno de sus textos diarios, ¿cierto? Él escribía diarios y no todos, pues yo no sé si todos fueron traducidos al español. Yo me encontré la traducción de sus últimos diarios, 1980, 1900 algo, pues tal vez les estoy dando los números mal, pero en esos últimos diarios, que es el Sándor Márai muy adulto, ya muy anciano, él pues, con muchísimas pérdidas, él va señalando cómo perdió a su pareja, a su esposa, pues, que murió de vieja, ¿cierto? Pues a veces usar la palabra viejo es como ofensiva. Pues en psicología, yo como psicólogo que trabajo con duelo, pues yo utilizo esa palabra porque cuando uno empieza a aprender y a trabajar con duelos, aprende que uno no utiliza la palabra viejo porque es una palabra que hace relación a la muerte. O sea, cuando nos empezamos a concebir viejos, empezamos a entender que la muerte está más cerca. Dice una persona a quien admiro mucho, él dice, no sé de dónde sacó la frase, no sé si será de él, que estamos en una edad en la que ya somos más historia que futuro. ¡Wow! Esa expresión tiene todo el sentido. O sea, yo tengo tantos años que es más lo que yo puedo ser de historia de lo que yo voy a ser de futuro, dice este hombre, ¿sí? Y entonces, en Sándor Márai, eh, él narra, a veces de una forma muy dolorosa, la muerte de su esposa, que llegó a una edad muy avanzada, la muerte de su hijo adoptivo, que también tenía pues, una edad avanzada. Sándor Márai muere de pues por encima de los 80 años. Bueno, tendría que entrar y mirar en internet exactamente de qué edad murió. Y pues su esposa, su hijo, su hermano, su cuerpo con el deterioro propio de la vejez, donde pierde uno de sus ojos y solamente ve relativamente ni siquiera bien por uno de ellos, ¿sí? La salud física, como les decía. Y entonces, pues él llega a un punto de deterioro donde él dice, pues es que ya es demasiado.
Pero lo que quiero decir al traer a Sandor Maray acá es que casi que la cantidad de pérdidas que nosotros vamos a experimentar es directamente proporcional a la cantidad de años que nosotros iremos a acumular. ¿Sí? A mayor años, mayores pérdidas. No solo en significado, sino en cantidad, para que tengamos eso en cuenta. Y yo le decía a una paciente que eso también tiene relación con la cantidad de personas que nosotros conocemos. A mayor cantidad de personas conocidas, o digámoslo, pues a más grande el número de integrantes de nuestra familia, o a mayor el número de personas significativas en nuestras vidas, mayor va a ser el número de duelos. Y uno lo puede ver como algo trágico. Recordemos cuál es la postura que yo tengo y desde dónde miro las cosas, o como algo, pues, ¿cómo decirlo? Que no sea de forma romántica. Yo lo podría decir como que gran bendición, y no lo digo pues como en términos religiosos, bendecir, bien dicho, ¿cierto? No lo digo en términos religiosos, sino como que gran regalo de la vida, que realmente no es un regalo de la vida, son elecciones, ¿vale? El hecho de que yo tenga muchas relaciones o muchos vínculos significativos, o sea, significa que he sido una persona que ha amado muchísimo y que ha sido amado de muchas maneras. Y que, claro, como les digo, a mayor el número de vínculos, mayor va a ser la posibilidad de pérdidas. Porque una persona, pues esto es como una obviedad, una persona que solamente tiene una relación significativa, pues solamente al perder esa relación diremos, es que solamente ha perdido uno, pero es que no es la cantidad, es lo intenso del vínculo. Pero vuelvo y repito, pues no va a perder tantos seres quien solamente tiene uno a quien tiene muchos. Quien tiene muchos va a perder a muchos. Y cada uno se siente muy, muy, muy doloroso. Yo, curiosamente, bueno, esta es la parte compleja de hacer esta charla porque finalmente se vuelve un soliloquio o un monólogo. Cristian habla y habla y habla. Yo pues lo critico porque yo digo que es que es que hacer esto es muy chévere porque uno habla muy bueno y uno conversa muy bueno. Decía alguien ayer en una charla y a mí me dio algo de risa. Es que hablar con ustedes es muy chévere, ustedes hablan muy bueno. Yo decía, pero es que pensaba, pues que quien más habló fue usted. Y por eso se sintió tan chévere. Cuando hablamos, claro, nuestro ego y nuestro narcisismo se llena, pero bueno, pues como no estamos en la presencialidad y no estamos en la interacción, pues quien está hablando aquí, pues sí, soy yo. Pero entonces, en esto que les estoy diciendo, que ya me perdí, siempre me pierdo, pues tuve ahí como una fuga de ideas. Les estaba contando entonces que a mayor número de personas, a mayor número de relaciones, mayor van a ser Ah, sí, ya me acordé. Me encanta cuando las cosas se me van y vuelven, como que se van de paseo. Espérate, y volvieron. Les estaba diciendo algo anecdótico. Yo nunca me imaginé cómo iba a ser mi relación con la literatura y mi relación con la cuentería. Y yo recuerdo precisamente algo muy bonito. La primera vez que yo viajé a Popayán, a Funerales Los Laureles, y a hablar precisamente sobre duelo, y estaba yo sentado con Patricia Osorio, quien es pues, la persona al frente de Los Laureles, la gerente, y bueno, sí, la gerente general, no sé cómo se dirá, pero pues con quien he tenido una relación muy chévere sobre este tema y con quien hemos pues hecho cosas muy interesantes en relación al tema del duelo. Yo me acuerdo que estábamos en el aeropuerto, yo ya regresaba para Medellín, en esa época, pues, ¿cuántos años tendría yo? No sé, tal vez tendría
15, 14 años menos de los que tengo ahora. Y yo le conté una historia, y le conté la historia de aquel hombre que se paró en la mitad de un poblado a decir que tenía el corazón más hermoso del mundo y que su corazón era el más hermoso del mundo porque era un corazón perfecto. Y cuando este hombre se descubre el pecho y muestra su corazón, todos los que estaban alrededor pudieron ver que precisamente ese corazón no tenía ninguna mancha, ningún rasgo que diese cuenta o que pudiese contradecir que era efectivamente un corazón perfecto. Y todos lo admiraban. ¡Wow! ¡Qué corazón tan perfecto! ¡Qué corazón tan bello! ¡Qué corazón tan hermoso! Pero entre la multitud, un anciano comenzó a reírse y a expresar que el corazón del joven no era un corazón hermoso, que él sí tenía un corazón hermoso. Y se arrima y muestra su propio corazón, y cuando el anciano muestra su corazón, es un corazón que está lleno de cicatrices, es un corazón que está lleno de huecos, o sea, de trozos que le faltaban y otros trozos que habían sido reemplazados. Era una cosa ahí como toda amorfa. Y la gente miraba y decía, pero ¿cómo puede decir este viejo que su corazón es más hermoso que el del joven? Si el del joven es perfecto y el de él es un amasijo de cicatrices, de dolor. Y entonces el viejo le explica al joven que cada cicatriz, cada trozo faltante o cada trozo distinto da cuenta de los momentos en los cuales él amó. ¿Sí? Cada cicatriz fue esos momentos en los cuales él amó y quedó una cicatriz de ese amor dado. Cada trozo faltante fue cada momento en que él dio un trozo de su corazón a alguien y no recibió un trozo del corazón de esa otra persona en retorno. Pero los trozos que eran distintos y que no casaban perfectamente eran precisamente trozos de corazón de otras personas. Y en el corazón del viejo latía su amor, el de los otros. Yo no me metería contigo, le dijo al joven, porque yo veo que tú no has amado. ¿Sí? Y entonces, cuando el joven escucha al anciano, una lágrima corre por sus ojos, y entonces en un acto como de gratitud, arranca un pedacito de su corazón que era perfecto y se lo da al anciano, quien lo pone en uno de los huecos que él tenía, y él también arranca un pedazo de su viejo y maltrecho corazón y se lo da al joven, que lo pone en el lugar del cual él arrancó el primer pedacito. Y se notaba que ya el corazón no era perfecto, pero era más hermoso porque ahora en el corazón del joven latía el amor del viejo. ¿Sí? Entonces, era esa historia que yo le contaba a Patricia al momento de despedirme en el aeropuerto, y es una historia que me ha acompañado durante todos estos años porque cuando hablo del duelo siempre pienso en esa historia, siempre pienso en que aquellos que estuvieron presentes en nuestras vidas y que fueron significativos dejaron una huella que es imborrable, ¿sí? Y que nosotros podemos verla como una cicatriz, vale, pero que es una cicatriz que es hermosa. Es como son como las mismas arrugas, ¿sí? Yo tuve la oportunidad, bueno, en mis anécdotas, yo tuve la oportunidad de dar un año clase en la Universidad de Antioquia, clases de español académico y habilidades de la comunicación, y yo les compartía un texto que se llama el viejo y el mar. Es un texto bellísimo. Son de esos textos que, al igual que los cuentos sufis, a mí me encantan los cuentos sufis, que son cuentos de la tradición oriental del sufismo y que tienen relación con el Islam. Y es como en las arrugas que se van formando, en estos surcos, lo que va habiendo es historia, lo que va habiendo son memorias, lo que va habiendo son experiencias,
¿sí? Y el mismo Bunbury lo dice, ¿no? En su canción La Chispa Adecuada, cuando estaba con Héroes del Silencio, ¿sí? Y somos más viejos y sinceros, ¿sí? Entonces, esas cicatrices y esos tal vez esos trozos faltantes o esos nuevos trozos son historias compartidas con esos seres. Seres que con quien tuvimos la fortuna de encontrarnos en esta vida y compartir un pedacito de tiempo, de realidad, de momentos. Entonces, de eso se trata. Duele, duele. ¿Es complejo estar sin ellos? Es complejo estar sin ellos. Parece una eternidad y parece que no vamos a ser capaces de superar su ausencia. Sí. Pero la cuarta parte a estas características, que es la que yo le dije y le devolví a este hombre, que además era un hombre, también un hombre viejo, pero un gran maestro que me enseñó estas tres, es un duelo se puede trabajar. Un duelo también es una experiencia donde yo puedo tomar una acción y donde yo puedo ser activo, no ser pasivo, una víctima, como pobre de mí, he perdido, Dios o el universo o la existencia o no sé qué, fuerza superior, me está castigando, quitándome a las personas. ¿Y qué tal si es todo lo contrario? Ay, esto que voy a decir es un poco complejo decirlo, pues, pero digámoslo en ese contexto, porque yo aquí no pretendo meter, eso lo vamos a ver en diciembre, duelo y espiritualidad. La charla de diciembre, yo me metí en una camisa de 11 varas y yo dije, o sea, estaba haciendo los temas de las distintas conferencias de los meses, de las distintas charlas de los meses, y yo dije, yo quiero hablar de espiritualidad. Lo hice durante la pandemia, cuando estaba re espiritual, re existencial con ese tema, pues, del encierro, y dije, pues voy a volver a hablar de espiritualidad, pues de algunas reflexiones. Eso es en diciembre. Pero entonces, retomando, Dios o no sé qué, la vida, la existencia, me quitó, me negó, me castigó, quitándome a esa persona. Y lo podemos ver así. Pero ¿qué tal si lo vemos de la manera opuesta? Y si Dios o el universo o las estrellas o no sé yo qué fuerza superior te bendijo, te hizo un bien decir o te dio el regalo de que en este mundo, en esta realidad, en esta reencarnación, si tú crees en la reencarnación, tuvieses esa gran oportunidad de encontrarte con ese ser. Porque si estás en duelo por ese ser, quiere decir que la experiencia vivida con ese ser fue una experiencia especial. Entonces, o sea, ¿me lo quitó o me lo dio? Y alguien podrá decir, pero ¿para qué me lo da si me lo va a quitar? Pero es que no se trata de dar y quitar. Se trata de que las reglas, y fue algo que también dije al principio, y no porque lo diga yo o porque me lo inventé yo, es que todo es transitorio, ¿sí? Y no porque algo sea transitorio es menos hermoso. Freud, volvemos a Freud, ustedes van a terminar odiando, ay, pero es que Christian solamente habla de Freud, es que Christian es freudiano. No, para nada, sino que Freud, pues, Freud no por nada se ganó el premio Goethe a la escritura, o sea, Freud se ganó un premio porque escribía muy bonito, o sea, ni siquiera por ahí inventado el psicoanálisis, o sea, él se lo ganó porque él hablaba de psicoanálisis de una forma bella, pues el tipo era un gran poeta. Entonces, y él tiene un texto que se llama La transitoriedad y él narra una anécdota, no es un texto así, es un texto reflexivo, y en la transitoriedad él habla de que él es muy charro porque pues, él no dice con quién estaba, pero estaba con unos amigos y uno de estos amigos se sentía muy como, ¿cuál es la palabra? Como desilusionado porque estaban a puertas de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial,
Y él decía, todo esto va a desaparecer. Y entonces, ¿qué sentido tiene esto hermoso, estos campos por los que estamos caminando, si van a desaparecer? Y bueno, precisamente a partir de esa conversación es que Freud escribe, es un texto muy cortico, ustedes lo pueden buscar en Google, la transitoriedad. Y él habla que precisamente, estoy parafraseando el texto, es eso lo que hace que las cosas sean bellas. Y no porque las cosas vayan a ser transitorias o pasajeras, significa que no valgan nada. Todo lo contrario, volviendo a Borges, con el inmortal, es precisamente cuando las cosas las consideramos infinitas que no las valoramos, ¿sí? Entonces, bueno, yo creo que por eso les digo, eh, pues el plan es, podemos hablar y yo les puedo decir las generalidades, cuáles son las fases, cuáles son las tareas, cuáles son los mediadores del duelo, que vengo diciendo eso hace 16 años. Y no estoy exagerando, hace 16 años que vengo hablando de eso. Pero creo que la licencia que este espacio me permite de compartir estas reflexiones es hacer esta invitación a que pensemos entonces, pues, ¿qué vamos a hacer con el duelo? ¿Y cuál es la postura que yo voy a asumir frente al duelo? La postura de la víctima, la postura del trauma o la postura de la transformación. Y de nuevo, y en esto quiero ser muy enfático, no quiero romantizar el duelo. Hay una charla que hicimos hace unos meses atrás, la titulé Experiencia traumática o experiencia transformadora, ¿sí? Yo no quiero ni pretendo romantizar. Los duelos duelen. Los duelos son complejos. Los duelos son largos. Pero algo podemos hacer con ellos. Y esa es mi postura. Y esa es la que yo he venido defendiendo precisamente desde que este hombre en ese cineforo habló de estas tres cosas. Y a veces, cuando lo hacemos, sentimos que no vamos a ser capaces. Y a veces cuando lo hacemos, pues cuando hacemos el trabajo del duelo, sentimos que no tenemos las herramientas. A veces cuando nos enfrentamos a una pérdida, pues todo se oscurece, todo es horrible. Y sí, y a veces hay que permitirse transitar esas oscuridades, esos dolores y esas tristezas para luego poder salir recuperados y más sanos. Y yo les puedo decir con total seguridad, con conocimiento de causa, que uno no siempre es el mismo cuando hace su proceso de duelo. Cosas cambian. Ahora, quién sea uno y en quién se transforme depende justamente de uno, de uno. Y cuando no tengo las herramientas, cuando no tengo los recursos, pues tengo la posibilidad de buscar un guía espiritual, un terapeuta, un amigo, hacer la familia, buscar, ¿sí? Lo peor que podemos hacer es encerrarnos, pues digo lo peor en el sentido de encapsularnos en el duelo, cuando pues la vía, la que yo conozco y la que yo aplico como clínico, como terapeuta, es la palabra, poderle poner palabras a lo que sentimos, a lo que vivimos, ¿sí? Expresarlo, hablarlo. Freud lo decía al principio de sus escritos, The Talking Cure, la cura por la palabra. Sanamos al hablar. Encontremos los espacios y las personas con quienes nosotros podamos hablar de lo que sentimos. No para que esa persona nos diga qué hacer. Yo como psicólogo no les voy a decir qué hacer. No para que esa persona nos dé consejos, no.
para que nosotros nos escuchemos, ¿sí? Eso es lo bonito. Uno habla y al hablar, como que lo que estoy diciendo va retornando como decantado cuando tengo conciencia, pues cuando estoy atento a lo que estoy diciendo, y a eso que va regresando me va transformando, ¿sí? Y entonces, por aquí estaba leyendo algo de los mensajes que ustedes han escrito, y Paola nos dice, yo llevo 4 años y 3 meses, y claro, ¿cómo poder leer esas palabras? Llevo 4 años y 3 meses, como una sumatoria. Y yo algo que entendí, con lo que peleé mucho tiempo, cuando la gente decía es que un duelo es para toda la vida. Yo decía, no, si es para toda la vida, entonces esto no tiene sentido. Yo para qué soy psicólogo y para qué acompaño duelos. Hasta que finalmente entendí que pues, la pelea era conmigo. Sí, un duelo es para toda la vida. Porque un ser querido va a estar muerto toda la vida. Toda mi vida va a estar muerto. ¿Sí? Él no va a regresar. Entonces, en ese orden de ideas, el duelo si definimos el duelo es la pérdida de pues de un objeto significativo o una abstracción equivalente, la pérdida total y absoluta de eso. Si eso es el duelo, una pérdida total y absoluta, sin retorno, pues va a ser para toda la vida, sin lugar a dudas, sin cuestionamiento. Pero lo que tú estés sintiendo ahora, lo que tú estés experimentando ahora, no tiene que ser exactamente igual toda tu vida. Y esa es la propuesta, y esa es nuestra tarea. Como lo hemos dicho, si siempre vamos a estar perdiendo, lo último que perderemos será la vida, ¿sí? Pues, o sea, lo primero que ganamos es la vida, ¿cierto? Cuando somos concebidos, el primer aliento, dice una abuela, a quien acompaño y con quien comparto, ella dice en su palabra, lo primero que recibimos es el aliento de vida, ¿no? Pues la vida, y lo último que entregamos es la vida, ¿cierto? Pues en este plano. Entonces, lo que nosotros hagamos y cómo vivamos las pérdidas, de eso se trata. O sea, yo puedo pensar que es una experiencia infinita hasta que yo muera, o es una experiencia que en cada oportunidad, en cada despertar, en cada día, puedo sanar para sanarme, ¿sí? Porque esa es nuestra responsabilidad y esa es nuestra posibilidad. Que vuelvo y lo digo, habrá días buenos y otros no tan buenos, pero mientras hayan días, hay posibilidades y creo que de eso se trata, ¿sí? Bueno, entonces, el plan para hoy era hablar de fases, tareas, mediadores, herramientas y finalmente eh, preferí que fuese de otra forma. Como siempre les digo, yo pues preparo estos espacios, obviamente con una estructura de conferencia, pero eh, me niego pues digamos que me doy el permiso de no hacerlo tipo conferencia, igual lo hemos hablado, si ustedes van de nuevo al canal de YouTube van a encontrar esas charlas sobre el duelo y sus generalidades, ahí están en el canal de YouTube, y no se trata de repetir cada mes lo mismo, sino como de que juntos podamos reflexionar. Mi intención, mi objetivo es eso, que algo de lo que yo he hablado hoy acá, algo de lo que les he dicho, permita cuestionar, permita generar como
algo en ustedes, hasta rabia, y puede ser, es que no estoy de acuerdo que él diga eso, pero ¿por qué dice eso? Y ustedes me lo digan, porque es que lo que yo estoy acá no es para que lo acepten como una verdad incuestionable. Si ustedes me cuestionan y me dicen, yo no estoy de acuerdo, y me dicen por qué no están de acuerdo, eso es bienvenido. Como les decía, yo con ustedes, acompañando los grupos, me decían, es que un duelo es para toda la vida. Y yo decía, no, hasta que finalmente entendí, sí, sí es para toda la vida. Claro, pues es que ahí está. Ser querido no va a volver. Pero lo que tú estás sintiendo, y ahí sale ya mi pugna, mi alegato es, pero lo que tú estás sintiendo aquí y ahora no va a ser igual. Haz tu trabajo, yo te acompaño, y haciendo tu trabajo, escuchándote, ¿sí? Enfrentándote, expresando el dolor y pues adaptándote al dolor. Adaptándote me refiero pues a ese trabajo a adquirir y a hacer cosas que pues que no creías que podías hacer. Es posible que veas transformaciones en tu vida y que deje de doler. Puede que no deje de doler, pero sí que duela menos, ¿sí? Y si duele menos, eso también es proceso. Y yo he visto que duele menos. Antes dolía semanas, meses, y ahora va a doler días, un ratico, ¿sí? Y que tú puedas volver a sentir placer y gratificación, que algo te genere risa, que algo te genere sorpresa, que algo te sorprenda, que algo te recuerde que estás vivo, viva, y que eso te pueda generar un sentimiento de gratitud. Esa gratitud de que en esta vida, en esta reencarnación, si quieres decirlo así, si lo quieres ver así, yo en eso no me voy a meter, tuviste un regalo y fue el regalo de interactuar con esa persona, de encontrarte con ese ser y de compartir con ese ser, ¿sí? Pero no tanto pensarlo como es que perdí a ese ser, no. La vida, Dios, el universo, lo que sea, me dio la oportunidad de haber conocido a ese ser y de que en este corazón quedase una impresión de su amor, que es un tesoro que la muerte no me va a quitar. Eso la muerte no me lo quita. Entonces, desde el amor, y aquí me sale el romántico que yo no sé cuándo se me metió. Se me metió un romántico en el ojo. No sé por qué. Yo era súper serio, pues imagínense. Toda esa influencia psicoanalítica, académica, dura, donde uno tenía que ser y memorizar cosas y hablar. Y en algún momento de la vida, no sé, se me metió el romántico, tal vez la poesía, finalmente, como el agua que va cayendo a la roca hasta que la rompe. Yo, tan amante de la literatura como he creído que soy, pues peleé mucho y peleo mucho con la poesía. A mí la poesía no me gusta. La poesía es la más noble, dicen los que estudian sobre literatura o los que son más amantes de la literatura, que la poesía es lo más sublime del acto literario. Pues lo dicen con otras palabras. Y yo digo, no, poesía no, pero ahí va y me va entrando, como la gota que pacientemente cae sobre la roca, termina rompiéndola. Seguramente la poesía ha ablandado este corazón que era muy duro y me ha empezado a enseñar estas cosas y me ha invitado a hablar de esta forma. Ahí en ese corazón, ahí está ese ser. Cuando ustedes se preguntan, ¿y dónde está? ¿Y cómo está? Ahí está. Y eso es metafórico y eso es tal vez abstracto, pero yo, y aquí les hablo yo, Cristian, elijo pensar así y sentir así. ¿Dónde está mi ser querido? No lo sé. ¿A dónde fue? Ni idea. ¿Me voy a encontrar con él? Tampoco lo sé. Pero lo que sí sé es que aquí está y aquí lo atesoro. ¿Y qué es lo que atesoro? Todo eso bello y todo eso hermoso. ¿Que habrá muchas cosas que iré olvidando? Sí, seguramente. Pero nunca olvidaré
que esa persona se cruzó en mi camino, aunque pasen días en que no piense en esa persona. Y eso queda ahí, y ahí se queda. Y ya. Muchas gracias por aceptar esta invitación, por conectarse este ratico, acompañarme en estas reflexiones. Bueno, el video pues, va a quedar. Si más adelante quieren hacer algún comentario, como les digo, pues va a estar aquí en Facebook, pero luego también lo voy a poner en YouTube y ahí podremos estar en contacto. Recuerden entonces que esta cita es mensual, cada mes nos encontraremos, les hablaré de algún tema. Si ustedes quieren hacerme alguna propuesta, será bienvenida. Les hago también la invitación a que visiten el Instagram. Ahí a veces pongo algunas frases. El Instagram es psicología.clinica.co. En TikTok, pues no es la plataforma que más me gusta, pero también por ahí a veces monto cositas. Y en YouTube, como psicólogo Cristian Arbeláez, que es donde, pues, digamos, guardo estos videos como para que en algún momento sean de utilidad para alguien. De nuevo, pues, muchas gracias y nos veremos en otra oportunidad.